Recuerdo las risas que resonaban en la habitación, sonando ásperas e inquietantes en mis jóvenes oídos. Eran mis padres, bromeando sobre mí, su propia hija. Me llamaban monstruo, sus voces impregnadas de un humor que no podía entender. Se suponía que era una broma, una cruel, que solo ellos encontraban divertida. Mis abuelos, que estaban presentes durante este intercambio, estaban visiblemente impactados. Sus rostros se endurecieron con desaprobación ante las duras palabras arrojadas tan descuidadamente en mi dirección. A medida que las risas se desvanecían, el aire se volvía tenso, y después de lo que pareció una eternidad, mis abuelos finalmente hablaron. Entonces la tomaremos, declararon con firmeza, sin dejar espacio para argumentos. La mano de mi abuela se apretó alrededor de la mía, ofreciendo calor y la promesa de seguridad mientras las lágrimas surcaban mi rostro. Desde ese día, nunca más pisé esa casa. Fueron mis abuelos quienes me dieron la bienvenida a su hogar, un refugio de paz y amor donde me permitieron crecer sin la sombra del ridículo. La vida con ellos era tranquila y nutritiva, un marcado contraste con el ambiente volátil de la casa de mis padres. Mis abuelos construyeron una nueva casa, una llena de recuerdos de amor y aceptación, no los dolorosos ecos del pasado. Pasaron los años, y justo cuando me estaba acomodando en una rutina de tranquilidad y contentamiento, un encuentro inesperado sacudió mi recién encontrada paz. Un día, parados frente a la gran casa que habían construido mis abuelos, había dos figuras vestidas con harapos, sus rostros duros y desagradables. El reconocimiento se me vino lentamente pero sin lugar a dudas. Eran mis padres. Los mismos que me habían abandonado, ahora parados en mi puerta, sonriendo como si fueran los dueños del lugar. «Vives en una casa bastante grande aquí», comentaron casualmente, como si estuvieran hablando del clima. «Fue difícil encontrar este lugar. ¿No nos dejarás vivir aquí? La casa antigua se ha vuelto demasiado estrecha para nosotros». Su audacia era abrumadora. Después de todo, tuvieron la osadía de aparecer y pedir un lugar en mi santuario. Respondí con una claridad y fuerza que nunca había sentido durante mi infancia. ¿Qué tan egoístas pueden ser? No puedo creerlo. Después de llamarme monstruo y todo tipo de cosas, luego abandonarme sin pensarlo dos veces. Váyanse ahora mismo. Esto es allanamiento de morada. La sorpresa en sus rostros era casi cómica. Ya no era la niña asustada que habían dejado atrás, era Mirabel Cedra, una mujer de 22 años que había construido una vida pacífica en belleza y cuidado, muy alejada de su influencia tóxica. Mientras estaban parados allí, probablemente esperando una reacción diferente, alcancé el botón de emergencia que alertaría a la empresa de seguridad. Ya no tenía miedo. El miedo que una vez había agarrado mi corazón cada vez que enfrentaba sus duras palabras o sus silencios más fríos se había transformado en una fuerza resoluta. Reflexionando sobre mi pasado, quedó claro que la verdadera tragedia de mi vida no era la cicatriz de quemaduras que marcaba mi rostro, un doloroso recordatorio de un accidente con agua hirviendo. No, la verdadera desgracia fue haber nacido de aquellos que no podían apreciar la belleza de su propio hijo más allá de lo superficial. Mis recuerdos de infancia estaban nublados por el hambre y la negligencia, un reflejo de la incapacidad de mis padres para proporcionar estabilidad o afecto. Mi padre era un hombre que no podía conservar un trabajo, inclinado a apostar sus días, mientras que mi madre se enorgullecía de admiraciones pasadas, incapaz de comprometerse con sus responsabilidades. Esta comprensión de mi pasado, junto con la confrontación en mi puerta, solidificó un nuevo entendimiento dentro de mí, había superado las dolorosas etiquetas y había construido una vida digna de ser vivida, rodeada de aquellos que realmente se preocupaban. Crecer en un hogar donde lo básico era un lujo, me acostumbré a la rutina de prepararme comidas instantáneas para mí misma. Cada día era igual, verter agua caliente en paquetes de sopa instantánea o puré de papas, la única variedad que conocía. Esta era mi infancia, una batalla constante con el hambre y la negligencia, una realidad para un niño cuyos padres estaban más interesados en la emoción fugaz de apostar que en ser padres.
El punto de inflexión llegó inesperadamente cuando estaba en cuarto grado. Durante una salida rara al supermercado con mi mamá, nos encontramos con una de sus viejas conocidas. La mujer, después de charlar un rato, dirigió su atención hacia mí. Su sorpresa al verme fue genuina cuando exclamó: «Dios mío, tu hija ha crecido tanto y es tan linda. Se parece a una modelo». El orgullo que cruzó el rostro de mi mamá con esas palabras era algo que rara vez había visto dirigido hacia mí. Parecía que el comentario de la mujer había provocado una nueva idea en su mente. Después de una breve discusión con mi papá, mi vida dio un giro brusco. De repente, estaba registrada en una agencia de modelos infantiles. Las audiciones vinieron y se fueron, y pronto me encontré modelando para la línea de ropa infantil de una tienda médica local y apareciendo en comerciales de una estación de televisión local. El flujo de dinero de mi modelaje cambió todo en casa. Nuestra dieta mejoró de simples comidas instantáneas a platos más elaborados y sabrosos. Mis padres, que anteriormente se adornaban a sí mismos y nuestra casa con lo mínimo indispensable, ahora lucían marcas reconocidas. Su actitud hacia mí se transformó de la noche a la mañana, de indiferente y desinteresada a aparentemente amable y atenta. Me sonreían, y por un momento, sentí una verdadera sensación de felicidad familiar. La sensación de que mis padres estuvieran contentos me hizo más feliz de lo que había sido nunca. Sin embargo, esta nueva felicidad fue efímera. A medida que crecía mi popularidad como modelo infantil, también lo hacían las demandas de mi carrera. Mis padres, emocionados con el éxito y el estilo de vida que les proporcionaba, seguían acumulando más trabajo. Eventos escolares, tarea e incluso amistades básicas fueron dejadas de lado para dar cabida a mi horario creciente. Apenas tenía tiempo para ser una niña, mucho menos una estudiante. Mi cuerpo, pequeño y no hecho para un ritmo tan implacable, se cansaba. Sin embargo, creía que este era el camino para mantener felices a mis padres, así que me esforzaba al máximo, desesperada por mantener las sonrisas en sus rostros. Al mismo tiempo, el estilo de vida de mis padres se volvía cada vez más lujoso. Compraron un auto nuevo, comenzaron a irse de vacaciones a lugares turísticos de todo el país, viviendo una vida de ocio que era financiada por mis esfuerzos. Por supuesto, yo nunca podía unirme a ellos, estaba demasiado ocupada trabajando. Mientras se entregaban a sus viajes y lujos, yo me quedaba atrás, el rostro joven de los anuncios, perdiéndome mi infancia, dedicada a una cámara y al próximo rodaje, mientras acumulaba agotamiento y un creciente sentido de aislamiento. Mis días se habían convertido en un ciclo monótono: viajar al set solo, completar la sesión y luego correr inmediatamente a la siguiente. Las lujosas comidas familiares que una vez marcaban nuestras noches habían desaparecido, reemplazadas una vez más por comidas instantáneas solitarias. Este regreso a mi vida anterior de simplicidad, pero ahora teñido de tristeza y aislamiento, pesaba mucho sobre mí. Una tarde, sintiéndome particularmente abrumada, me acerqué a mis padres. «Oigan, mamá, papá, ¿puedo tomarme un descanso del trabajo? Quiero ir a la escuela y comer juntos de nuevo», murmuré, esperanzada pero ansiosa por su respuesta. Su reacción fue rápida y despectiva. «¿De qué estás hablando? Este es el mejor momento para ganar dinero. El trabajo es más importante que la escuela. No te preocupes, Mirabel, estamos disfrutando y haciendo un buen uso del dinero que estás ganando. Deberías enfocarte en el trabajo». Sus palabras fueron como un frío baño de realidad. Estaba claro, su afecto era condicional, no vinculado a mí, su hija, sino al ingreso que generaba. Me veían no como una niña para cuidar, sino como una gallina de los huevos de oro, una inversión que debía seguir dando beneficios. A pesar de mi agotamiento, mi rutina permaneció sin cambios. Para sexto grado, estaba constantemente cansada, mi cuerpo y mi mente llevados al límite. Entonces, durante un breve momento en el set, ocurrió un percance que alteraría el curso de mi vida drásticamente. Estaba preparando sopa instantánea en la cocina del estudio,
tal como lo había hecho incontables veces antes. La fatiga del horario implacable había cobrado su peaje y mientras manejaba la tetera, mi agarre flaqueó debido a la falta de sueño. Tropecé y el agua hirviendo me salpicó. El dolor fue inmediato y ardiente. «Está caliente, alguien ayúdeme», grité, el dolor insoportable. El equipo de filmación actuó rápidamente, llevándome al hospital. Para cuando terminaron mis tratamientos, mis padres llegaron, luciendo ansiosos y angustiados. El accidente me había dejado graves quemaduras en el rostro, lo que requería que pasara semanas envuelta en vendajes, con frecuentes visitas al hospital para tratamiento. Llegó el día en que los vendajes debían ser retirados, y mis padres observaron, con rostros llenos de preocupación. Cuando el paño cayó y vi mi reflejo, una horrible cicatriz contrastaba en mi piel, rompí en llanto. El shock de mis padres era palpable. «Doctor, este no es el rostro de Mirabel. Tienes que arreglarla más hermosa», suplicaron desesperadamente. El médico suspiró, su expresión llena de simpatía resignada. «Hicimos todo lo que pudimos. Cualquier otro tratamiento solo la haría un poco más ligera a lo sumo». Al escuchar esto, mis padres palidecieron, sus sueños de ganancias continuas se desvanecieron. La realidad de que ya no podía trabajar como modelo, el papel que había definido mi valía a sus ojos, se estaba asentando. Con las cicatrices, seguir en un trabajo que exigía una apariencia específica era imposible. Pero lo que más me dolió no fue el fin de mi carrera como modelo ni el dolor físico que soporté, fue presenciar la reacción de mis padres. Su preocupación no era por mi bienestar o el trauma que había sufrido. En cambio, su preocupación inmediata era sobre las implicaciones financieras. «Esto fue inesperado, y aún nos quedan pagos del auto nuevo», se lamentaron, revelando una vez más dónde estaban sus verdaderas prioridades. La cruda revelación de su indiferencia hacia mi sufrimiento por encima de sus preocupaciones financieras fue una píldora amarga de tragar, dejándome lidiar con la dura verdad de mi situación. Al volver a casa desde la escuela ese día, sentí una extraña calma, una sensación de desconexión del mundo que me rodeaba. Mis pasos eran mecánicos, mi mente entumecida. La casa estaba tranquila cuando llegué, demasiado tranquila. Mientras me acercaba a la sala de estar, el murmullo de voces susurrantes llegaba a mis oídos. Mis padres aún no se habían dado cuenta de que estaba en casa. Impulsada por una extraña compulsión, me escondí, escuchando desde las sombras, mi corazón. «Estoy tan decepcionado de ella», escuché la voz de mi papá, cargada con una mezcla de frustración y disgusto. «Pensé que traería más dinero. Ahora es solo una sanguijuela, nos cuesta por comida y escuela». Sí, incluso pensamos en conseguirle trabajo nocturno, pero con esa cara, eso está fuera de discusión. ¡Qué desperdicio! Pero aún tenemos el préstamo del auto y otras deudas, así que tendrá que trabajar en algo. Tal vez un reparto de periódicos. Eso no hará mucho dinero. Ella no vale nada ahora. Más vale que la dejemos en algún lugar. Tal vez si la dejamos frente a un hogar de acogida, alguien la recogerá. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. El dolor de las cicatrices de quemaduras no era nada comparado con la agonía de escuchar a mis propios padres devaluarme tan cruelmente. Había sentido alivio al escapar del implacable horario de modelaje, esperando un atisbo de una infancia normal, ir a la escuela, estudiar, jugar con amigos. Pero no les importaban mis sentimientos o bienestar. Incluso estaban contemplando abandonarme. Mientras estaba allí, congelada, una tablilla crujió bajo mi peso. El repentino ruido traicionó mi presencia. Mis padres salieron de la sala de estar, sus expresiones frías y resignadas. «¿Los escuchaste? Bueno, eso hace las cosas más fáciles. Deja esta casa. Así es, sostenerte es demasiado ahora. Por fin podremos respirar más fácilmente». El shock de sus palabras era palpable. A mi alrededor, el mundo parecía detenerse. Se suponía que los niños de mi edad debían vivir con padres cariñosos,
disfrutar de comidas caseras calientes, deleitarse con estudiar, practicar deportes y pasar tiempo con amigos. En cambio, me trataban como a una herramienta, usada y desechada cuando ya no era útil. Las lágrimas brotaron, empañando mi visión, pero la voz de mi madre atravesó el momento: llorar es inútil. ¿Entiendes cuál es tu respuesta para mí? Antes de que pudiera reunir una respuesta, un milagro, o tal vez una gracia salvadora, intervino. La puerta principal se abrió de golpe y entraron dos figuras familiares. Eran una pareja mayor, preocupada y gentil. Su presencia se sintió como un faro de esperanza en mi desesperación. Estábamos preocupados y pensamos en pasarnos a ver, dijo el hombre mayor, su voz llena de calidez y preocupación. Mi padre gruñó, su disgusto evidente: ¿qué, papá, mamá, por qué están aquí? Su llegada fue inesperada pero desesperadamente necesaria. En ese momento, rodeada por el frío de mis padres y la calidez de mis abuelos, me quedé sin palabras, luchando con el duro contraste de lo que podía significar la familia. La presencia de mis abuelos ofrecía un vistazo de compasión que no había sentido de mis padres en lo que parecía una eternidad, suscitando una oleada de emociones y preguntas sobre lo que sucedería a continuación. Los reconocí de inmediato, en el momento en que entraron por la puerta. Aunque nos habíamos visto rara vez, eran inconfundiblemente mis abuelos paternos. Su presencia era un marcado contraste con la vida que había conocido con mis padres. Había escuchado historias sobre la tensa relación entre ellos y mi padre. Él nació en una familia adinerada, el único hijo, y parecía que los privilegios de su crianza lo habían extraviado en lugar de moldearlo. Influenciado por malas amistades en la escuela, se desvió del camino esperado para él, metiéndose en problemas y terminando a menudo en manos de la policía. A pesar de los mejores esfuerzos de mis abuelos, nunca cambió. Como adulto, pasaba sus días vagando por bares y discotecas hasta que se casó con mi madre, una anfitriona, para disgusto de mi abuelo. Su unión solo profundizó la grieta, lo que eventualmente los llevó a ser expulsados de la casa familiar. Desde ese momento decisivo, mis abuelos no habían sido muy activos en nuestras vidas, sin embargo, al estar allí, estaba claro que todavía se preocupaban profundamente por mí, su nieta. Abuela, abuelo, murmuré mientras me miraban con ojos tiernos. Vimos a Mirabel en un folleto de una tienda de ropa y nos sorprendimos, explicó mi abuela. No habíamos escuchado nada de Wade y estábamos preocupados por cómo estabas. Wade, eres lo peor. Echarla, no, nunca has cambiado, regañó mi abuelo a mi padre, su voz llena de decepción. ¿Y ella, qué clase de adultos hacen que su hijo trabaje y luego la descarten cuando ya no es útil? ¿En qué estás pensando? El fastidio de mi padre era palpable mientras enfrentaba la crítica de sus padres. Mientras tanto, mi madre se reía con desprecio, replicando: bueno, no se puede hacer nada. Mirabel ya no tiene más valor con una cara así. No digas tonterías, contraatacó mi abuelo bruscamente. Ella no es solo una herramienta. ¿No has notado lo flaca que está? Y apenas la alimentan adecuadamente. ¿Y qué pasa con este moratón en su rostro? ¿Fue un accidente? Pobre cosa, ustedes dos son padres inadecuados, atacando a un niño con tanta crueldad. Vergüenza debería darles. Mientras los reprendían, mis abuelos me envolvieron en un abrazo raro que hizo que brotaran lágrimas inesperadas en mis ojos. El calor de su tacto era algo que apenas había conocido. Mi madre, impasible y cruel, torció su rostro en una mueca. Si somos padres inadecuados, ¿entonces no es ella una hija inadecuada? Solo sirve para su cara. Era su deber ganar dinero con esa cara y devolvérnoslo. En este mundo, todo se trata de apariencias, ¿sabes? Si tienes una buena cara, puedes ganar dinero. Pero con ella volviéndose fea, no vale nada, no sirve para nada. Mis abuelos estaban furiosos por sus palabras. ¿Cómo te atreves a decir tales cosas?
No necesitamos a un monstruo de hija, dijeron mis padres, riendo cruelmente, sin darse cuenta o sin preocuparse por el impacto de sus palabras. Mis abuelos, atónitos y temblando de rabia, finalmente lograron decir, entonces la llevaremos con nosotros. Mi abuela apretó mi mano fuertemente mientras lloraba. Desde ese día, nunca volví a esa casa. Las heridas emocionales infligidas por el rechazo y la crueldad de mis padres habían cortado profundamente, pero ahora, con mis abuelos, tenía la oportunidad de sanar, de encontrar un lugar donde fuera valorada no por mi apariencia, sino por quien era por dentro. Su apoyo incondicional era mi nueva base, un marcado contraste con el amor condicional que había conocido. Después de que mis abuelos me acogieran, la vida comenzó a cambiar de formas que nunca imaginé. Mi abuela, con su corazón amable y sus manos hábiles, se aseguró de que estuviera bien alimentada y abrigada, cocinando deliciosas comidas que nutrían mi cuerpo y mi alma. Envuelta en el calor de suaves mantas cada noche, finalmente me sentí segura. Era el momento perfecto para un nuevo comienzo, así que me inscribí en una escuela secundaria cerca de la casa de mis abuelos. Al principio, me rezagué en mis estudios debido a los años enfocados en el modelaje en lugar de en el aprendizaje. Sin embargo, mi abuela organizó un tutor, que era como un jardinero que pacientemente nutría una planta marchita de nuevo a la salud. Bajo su orientación, me puse al día rápidamente. Mi progreso académico era solo una parte de recuperar mi infancia. También anhelaba hacer amigos y experimentar la alegría despreocupada que había estado ausente en mis primeros años. Sin embargo, las cicatrices de quemaduras en mi rostro eran un recordatorio constante de mi pasado, y me preocupaba que me marcaran como diferente o antipática. Mis abuelos, siempre solidarios, me presentaron a Mary, una maquilladora con el toque suave de un artista que da vida a un lienzo. Después de que ella hiciera su magia, me miré en el espejo y vi no cicatrices, sino una niña sonriente y segura. Mira, ahora te ves hermosa. Está bien, ten confianza, me animó Mary, ayudándome a ver más allá de mi apariencia física. Animada por sus palabras, me encontré saliendo de la sombra de mi vida anterior. Me volví más vocal en clase, sin miedo a expresar mis opiniones o compartir mis pensamientos. Los amigos se reunieron a mi alrededor, atraídos no por una fachada perfecta, sino por la persona genuina y alegre en la que me estaba convirtiendo. Observándome, mis abuelos parecían brillar de orgullo, contentos con el conocimiento de que habían cambiado el curso de mi vida para mejor. Ahora, 10 años después, soy una adulta con una carrera, viviendo una vida una vez inimaginable. Las cicatrices en mi rostro se han desvanecido, gracias casi a mis habilidades de maquillaje que crecieron a partir de las lecciones iniciales de Mary. Mis abuelos todavía están prosperando, habiendo construido un nuevo hogar para reemplazar el antiguo. A pesar de su riqueza, que incluye varios apartamentos que generan ingresos por alquiler, viven modestamente. Han rechazado firmemente apoyar financieramente a mi padre, enfocándose en utilizar sus recursos para causas benéficas y asegurar un futuro seguro para nosotros. Una noche, mientras el zumbido tranquilo de la tarde se asentaba alrededor de nuestro nuevo hogar de 18,000 pies cuadrados, escuché a mis abuelos discutir algo preocupante. Se había avistado una figura sospechosa merodeando cerca de nuestra propiedad, vestida con ropa andrajos, quizás un mendigo o un alma perdida en apuros. Su preocupación era palpable y resonaba con mis propios miedos. La seguridad y la paz que habíamos construido de repente se sentían amenazadas, y me preguntaba sobre las intenciones de este misterioso visitante que acechaba en las sombras de nuestra felicidad recién encontrada. Mientras salía afuera para inspeccionar, la inquietud en mi corazón crecía. Nuestro vecindario era típicamente un bastión de tranquilidad, por lo que la presencia de estas personas era aún más desconcertante. La vista que me recibió confirmó las preocupaciones de mis abuelos, una familia en ropas andrajosas, apiñada contra la pared de nuestra casa. Un hombre y una mujer de mediana edad con 2 niñas pequeñas, que debían ser sus hijas, murmuraban en voz baja entre ellos.
Su presencia era desconcertante, y una punzada de molestia me golpeó. Estaban merodeando alrededor de la casa de alguien sin ningún respeto. Luego, inesperadamente, un grito atravesó el aire nocturno. Mirabel, ¿cómo sabían estas personas mi nombre? Aprensiva y sospechosa, pregunté, ¿quiénes son ustedes? La respuesta vino en una voz familiar, dulce y evocadora. Oh, Mirabel, ¿nos has olvidado? Somos tu mamá y tu papá. Al inspeccionar más de cerca, el reconocimiento llegó. Estos eran realmente mis padres. Se veían más viejos, más desgastados, sus rostros demacrados por los años que no los había visto. Ahora estás viviendo en una casa tan grande. Fue difícil encontrar este lugar, dijo mi padre con una sonrisa burlona, mientras las dos niñas permanecían en silencio a su lado. Una parecía tener unos años de escuela intermedia, la otra en la primaria, ambas sorprendentemente hermosas. ¿Podrían ser realmente mis hermanas? Mi padre continuó, después de que te fuiste, nuestra familia creció y nuestra casa se volvió demasiado pequeña. Así que esperábamos que nos dejaras vivir aquí. La audacia de su solicitud, después de todo lo que había sucedido, después de llamarme monstruo y abandonarme, era asombrosa. Con una voz alta, llena de toda la frustración acumulada de los años, le grité de vuelta, ¿qué tan egoísta puede ser? No puedo creerlo. Después de llamarme monstruo y todo tipo de cosas, luego abandonándome sin pensarlo 2 veces. Vuelve a casa ahora. Mis padres parecían desconcertados por mi respuesta. Se sentía surrealista, casi como un sueño, estar allí, ya no la niña asustada, sino una mujer fuerte y segura. Mientras estaban allí parados, mi padre intentó apelar a alguna obligación familiar malentendida. Mirabel, ¿cómo puedes decir eso de tus padres? Pensé que solo tu cara era fea, pero resulta que tu corazón también lo es. No son mis padres, respondí bruscamente, mi voz firme y decidida. En ese momento, la puerta principal se abrió y mis abuelos aparecieron, atraídos por el ruido. Wade, ella, llamó mi abuela, su voz una mezcla de sorpresa y severidad. Abuela, abuelo, estas personas aparecieron de repente diciendo que quieren vivir aquí. Es increíble, aparecen de la nada ahora, expliqué rápidamente. Antes de que pudiera terminar, mi padre interrumpió, tratando desesperadamente de afirmar algún derecho. ¿De qué estás hablando, Mirabel? Esta es la casa de mis padres. Tenemos derecho a vivir aquí. Mi abuelo, cansado y desalentado por la vista de su hijo, respondió como si estuviera regañando a un niño mal portado, pero su voz llevaba el peso de la finalidad y una profunda decepción. El aire se espesó con la tensión a medida que se desarrollaba el enfrentamiento, cada palabra cargada con el peso de los años y la angustia de una familia destrozada por el egoísmo y la negligencia. Mientras escuchaba a Amelia y Lisa contar su historia en el café, el peso de su situación se asentaba pesadamente en mí. Eran solo niños, arrojados a un papel similar al que me habían obligado a desempeñar. Amelia, la mayor, hablaba en tonos bajos, su voz temblando ocasionalmente. Lisa, mucho más joven, se aferraba a su hermana, sus ojos grandes y temerosos. ¿No son sus hijos biológicos?, pregunté para aclarar. Mis sospechas sobre los motivos de mis padres se hacían más claras. Amelia negó con la cabeza. No, nos sacaron del cuidado de crianza. La amargura en su voz era palpable. Continuó, detallando su vida con mis padres. Comenzaron a trabajar por un tiempo después de adoptarnos, pero no podían mantener ningún trabajo. Pensaban que podían ganar dinero con nosotros haciéndonos trabajar como actores infantiles y modelos de bebés, diciendo, solo tienen su apariencia a su favor. Era casi como un lavado de cerebro. Lisa agregó con voz baja, pero no funcionó. No ganamos tanto dinero como querían y gastaban todo lo que ganaban de todos modos. Siempre estaban luchando financieramente. Su historia se desarrolló, un reflejo sombrío de mis propias experiencias pasadas. Mis padres no habían cambiado,
Simplemente replicaron sus patrones abusivos con Amelia y Lisa, esperando reemplazarme como su fuente de ingresos. Cuando eso falló, regresaron a nuestra casa, impulsados por la desesperación. Al escuchar todo esto, una mezcla de ira y tristeza creció dentro de mí. Estas niñas habían sufrido como yo, manipuladas para creer que no eran más que un medio para un fin. Era desgarrador ver a otra generación de niños atrapados en los esquemas egoístas de mis padres. Huimos de esa casa, dijo finalmente Amelia, su voz en un susurro. No tenemos a dónde más ir. Me detuve, asimilando la gravedad de su situación. Por un momento, consideré mis opciones. A pesar de mis reservas sobre cualquier conexión con mis padres, estas eran niñas inocentes atrapadas en una situación terrible. No podía simplemente rechazarlas. Está bien, dije lentamente, vamos a averiguar qué podemos hacer para ayudarlas. Decidí ponerme en contacto con una agencia local de protección infantil y explicar la situación. Aunque no las invité a vivir con nosotros de inmediato, sabía que tenía que asumir alguna responsabilidad para garantizar su seguridad. Discutimos arreglos temporales y organizamos una reunión con la agencia para explorar soluciones a largo plazo. Mientras observaba a Amelia y Lisa, con sus ojos esperanzados mirándome, me di cuenta de que esto era más que un encuentro fortuito. Era una oportunidad para evitar que mis padres dañaran a alguien más. A pesar de las complejidades de mis sentimientos hacia mis padres, ayudar a Amelia y Lisa se sentía como corregir una parte de mi pasado. Una oportunidad de hacer lo correcto por estas niñas inocentes que habían sufrido de las mismas manos que una vez me atormentaron a mí. Esta reunión, inicialmente llena de tensión e incertidumbre, se convirtió en un compromiso. Estaba decidida a ayudarlas a encontrar un lugar seguro, un santuario donde pudieran crecer sin la sombra de la explotación acechándolas. Con determinación en nuestros corazones, nos acercamos a la comisaría de policía local a la mañana siguiente. Le expliqué a los agentes cada detalle de la negligencia y explotación de mis padres hacia Amelia y Lisa. Mis abuelos estaban a mi lado, con expresiones de tristeza y resolución. Estaba claro que el bienestar de estas niñas era ahora nuestra principal preocupación y estábamos unidos para garantizar su seguridad. La policía estaba atenta y comprensiva. Tomaron notas diligentemente mientras yo relataba los años de mi propia crianza bajo la misma negligencia de mis padres, paralela a la situación de Amelia y Lisa. Fue una historia dolorosa de contar, llena de recuerdos que había intentado suprimir durante mucho tiempo. Los oficiales nos aseguraron que investigarían de inmediato, reconociendo la urgencia y el peligro potencial en el que se encontraban las niñas, especialmente con mis padres fuera del país e inaccesibles. Amelia y Lisa, después de pasar la noche en nuestra casa, parecían encontrar consuelo en la estabilidad y el calor que ofrecía. Mi abuela, siempre la figura maternal, había preparado un desayuno esa mañana que era rico y reconfortante, muy parecido a las comidas que había hecho amorosamente para mí durante mis propios años de curación hace años. Ambas niñas, ahora libres de la carga inmediata del hambre y el miedo, estaban visiblemente más relajadas, pero las sombras de sus recientes dificultades aún permanecían en sus ojos. Después de salir de la comisaría, fuimos a la casa de mis padres, el lugar que una vez llamé hogar. La vista que nos recibió fue sombría. La casa estaba en un estado de abandono, el desorden y el polvo se habían acumulado, y se sentía abandonada, un fuerte contraste con el hogar vibrante que ahora compartía con mis abuelos. Era un testimonio visual de la continua falta de consideración de mis padres por cualquier cosa que no fueran sus propios deseos. Mi abuela suspiró profundamente mientras contemplábamos el caos. Nada ha cambiado, murmuró, su voz teñida de tristeza y disgusto. Aceptar niños solo por el dinero cuando ni siquiera pueden criarlos. Increíble. Nuestra ira y frustración colectivas por la situación eran palpables. No podíamos permitir que este ciclo de negligencia y explotación continuara. No solo necesitábamos asegurar el bienestar de Amelia y Lisa, sino que también
Teníamos que evitar que mis padres posiblemente atraparan más vidas inocentes en sus esquemas egoístas. La policía comenzó su investigación y estuvimos en constante comunicación con ellos, proporcionando cualquier información adicional que pudiera ayudar a construir el caso contra mis padres. Mientras tanto, mis abuelos y yo discutimos planes a largo plazo para Amelia y Lisa. Se planteó la posibilidad de adoptarlas legalmente, considerando que mis abuelos y yo estábamos más que dispuestos a proporcionarles un hogar estable y amoroso, en marcado contraste con la inestabilidad que habían conocido. Mientras navegábamos por estas aguas emocionales y legales complejas, encontré un nuevo propósito. Proteger a Amelia y Lisa no solo me dio la oportunidad de rectificar las injusticias de mi propio pasado, sino también de asegurar un futuro más brillante para estas niñas vulnerables y merecedoras. El apoyo de mis abuelos era inquebrantable, su presencia una fuente constante de fuerza y amor. Juntos, estábamos decididos a luchar por estas niñas, para darles la infancia que merecían, libre de explotación y llena de genuino cuidado y apoyo. Continuar proporcionando un hogar estable y amoroso para Amelia y Lisa. Ver a mis padres siendo llevados por la policía fue una mezcla de alivio y amargura. Alivio, porque ya no podrían dañar a nadie con sus acciones egoístas. Amargura, porque las cicatrices que dejaron en sus hijos eran profundas y llevarían tiempo curar. Mientras eran llevados bajo custodia, reflexioné sobre todo el viaje. Desde el momento en que fui acogida por mis abuelos hasta encontrar a mis padres en nuestra puerta con Amelia y Lisa a cuestas, había sido un torbellino de emociones y desafíos. Ahora, parada en la comisaría, observando a los oficiales procesar a mis padres, me di cuenta de lo crucial que había sido nuestra intervención. Amelia y Lisa, paradas cerca, se aferraban la una a la otra, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y alivio. Puse un brazo alrededor de cada una, atrayéndolas hacia mí, una promesa silenciosa de protección. En las semanas siguientes, los procedimientos legales siguieron su curso. Mis padres fueron acusados de negligencia parental y abuso del sistema de adopción. Su condena a 5 años de prisión fue un testimonio de la gravedad de sus acciones. En el tribunal, emitieron lo que parecía ser una disculpa hueca a las niñas. Si era un remordimiento genuino o simplemente otro intento de manipular la percepción pública era difícil de decir. Su actitud desafiante en prisión solo reforzó mi creencia de que sus disculpas eran meramente superficiales. La noticia de su condena se convirtió en una historia sensacional, atrayendo a periodistas y medios de comunicación. Un reportero, que los visitó para una entrevista, me transmitió que mis padres habían exigido dinero por sus historias. Incluso en la cárcel, atrapados por las consecuencias de su propia codicia, seguían buscando beneficios de su situación. Esta revelación fue desalentadora pero no sorprendente. Fue un recordatorio vívido de la profundidad de su egoísmo y la improbabilidad de un cambio genuino en su carácter. Con el tiempo, mi enfoque se centró por completo en Amelia y Lisa. Las niñas comenzaron a asistir regularmente a la escuela, sus ojeras desaparecieron con una adecuada nutrición y cuidado, y comenzaron a sonreír más. Mis abuelos y yo nos aseguramos de que se sintieran parte de nuestra familia, en marcado contraste con la explotación que habían experimentado. Trabajamos con terapeutas para ayudarlas a superar el trauma, y lentamente comenzaron a participar más en el mundo que las rodeaba, haciendo amigos y descubriendo sus intereses. Ver a Amelia y Lisa prosperar fue un consuelo profundo. Me aseguró que a pesar de la oscuridad que habíamos enfrentado, había luz y esperanza por delante. La comunidad que nos rodeaba era solidaria, expresando a menudo admiración por el coraje que se necesitaba para cambiar el destino de las niñas. Todo lo que puedo hacer ahora es asegurarme de que Amelia y Lisa crezcan sabiendo que son amadas y valoradas, no por lo que pueden proporcionar, sino por quienes son. Ya han mostrado una resistencia y fuerza increíbles. En cuanto a mis padres, espero que su tiempo en prisión sirva como un periodo de reflexión, aunque permanezco cautelosa sobre la posibilidad de un cambio real. Mi preocupación principal ya no es qué será de ellos, sino qué futuro pueden construir juntas Amelia, Lisa y yo.
Amelia y Lisa, habiendo sido ubicadas con una amable familia de acogida, parecían estar adaptándose bien, en marcado contraste con la inestabilidad que habían soportado. Antes de que se fueran para comenzar este nuevo capítulo, tuve una conversación sincera con ellas. Era importante para mí impartirles algo de sabiduría, algo que las guiara mientras avanzaban. Puede que hayan escuchado muchas cosas terribles de mis padres, pero es mejor olvidar, les dije suavemente. Lo que realmente importa no es su apariencia, es su corazón. Es importante tener compasión por los demás, seguir mirando hacia adelante y no rendirse, pase lo que pase. Si lo hacen, algún día alguien seguramente se dará cuenta, así como mis abuelos se dieron cuenta y me rescataron de esa vida infernal. La primera vez que conocí a Amelia y Lisa, sus rostros estaban marcados por la tristeza de sus experiencias. Pero ahora, mientras estaban a punto de embarcarse en un nuevo viaje, había un cambio notable. Estaban comenzando a recuperar ese brillo inherente que todos los niños deberían tener. Su estilo de vida bajo el cuidado de mis padres había causado algunos problemas en la piel, pero les había compartido algunos consejos básicos de cuidado de la piel, solo un poco de crema hidratante y bálsamo labial. No era nada extravagante, pero para las niñas era suficiente para marcar una diferencia significativa. Sus reacciones cuando vieron sus reflejos después del pequeño cambio de imagen no tuvieron precio. «¡Guau, Mirabel, eres asombrosa, gracias!», había exclamado Amelia, sus ojos abiertos de sorpresa. Verlas tan felices, vi un reflejo de mi yo pasado en ellas. Recordé lo transformador y empoderador que había sido el buen cuidado de la piel y el maquillaje para mí durante mi recuperación. Ahora, como maquilladora profesional, encontré un profundo cumplimiento en usar mis habilidades para elevar a los demás, especialmente a niños como Amelia y Lisa que habían pasado por tanto. Mi esperanza para ellas era simple pero profunda, mirar hacia adelante y caminar con confianza hacia cualquier futuro que les esperara. A mi lado, mi abuelo sonrió amablemente, un silencioso reconocimiento del viaje que todos habíamos emprendido juntos. A pesar de la ausencia de apoyo paternal en mi vida, mis abuelos habían llenado ese vacío con nada más que amor y estabilidad. El pensamiento de su apoyo inquebrantable me llenó de una inmensa gratitud y felicidad. Volviéndome hacia mis abuelos sonrientes, sentí un oleaje de afecto y aprecio. «Por favor, vivan una larga vida», dije, mi voz gruesa de emoción. Mi abuela rió en respuesta, sus ojos centelleando con alegría. «Por supuesto», respondió cálidamente. Mi abuelo simplemente asintió, su sonrisa un suave faro de acuerdo. Mientras estaba allí con ellos, reflexionando sobre el pasado y mirando hacia el futuro, sentí una abrumadora sensación de paz. Mi viaje había estado lleno de desafíos, pero me había llevado a un lugar de curación y propósito. Ahora, mientras Amelia y Lisa se aventuraban en sus nuevas vidas, estaba segura de que ellas también encontrarían su camino hacia la felicidad y la realización, así como lo había hecho yo, con el amor y la orientación de quienes realmente se preocupaban. Ese día me sentí especialmente agotada. La tensión en la cámara ha ido en aumento últimamente, y cada día con Hillary parecía una prueba de fuerza. Tan pronto como estacionó el auto en el estacionamiento del centro comercial, mi corazón comenzó a latir. Mary, mi hija de 3 años, estaba profundamente dormida en el asiento trasero, sin darse cuenta de la ansiedad que la rodeaba. El auto se calentaba rápidamente bajo el cálido sol del verano y noté que el sudor comenzaba a aparecer en la frente de Mary. Hillary aparentemente no le prestó atención en absoluto. Murmuró algo sobre lo tranquila que dormía Mary, sonrió vívidamente y salió del auto. Después de cerrar las puertas, se dirigió a la entrada del centro comercial, dejándome con una desagradable sensación de preocupación por Mary. Me quedé en el coche pensando que era mejor que Mary no se despertara. En cambio, abrí ligeramente la ventana para permitir el flujo de aire fresco. La vida con Hillary estaba llena de contradicciones. Por un lado, siempre he admirado a Cody por cuidar a sus padres, especialmente considerando que su padre, Henry,
tenía problemas en las piernas y no podía conducir. Por otro lado, vivir con Hillary resultó ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Ella era extremadamente temperamental, tacaña y, lo peor de todo, propensa a la maldad maligna. Desde el primer día de nuestra convivencia, ella dejó claro que solo se respetarían sus reglas en casa. Tenía que cocinar 3 veces al día, limpiar toda la casa, lavar la ropa, trabajar en el jardín e incluso lavar el coche. Cada error que cometía me provocaba nuevos problemas y reproches, así que hice todo lo posible por emular a Hillary en todo lo que hacía. Pero incluso cuando estaba haciendo las tareas domésticas sola, ella siempre encontraba un momento para detenerse y observar amenazadoramente cada uno de mis movimientos. Cody a veces bromeaba sobre lo bien que mamá y yo nos llevábamos, pero esas palabras nos hicieron estremecernos a los dos. En el fondo, sabía que mis días, llenos de constantes pruebas y batallas familiares, apenas comenzaban. Cody, aunque parecía bastante molesto, hablaba extremadamente en serio cuando expresó los temores de Mary sobre Hillary. Al verlos hablar, sentí que mis esperanzas de un giro pacífico de los acontecimientos comenzaban a desvanecerse. Mis temores se intensificaron cuando recordé que un día, cuando Hillary estaba trabajando en el jardín hasta agotarse, me encontré con uno de los vecinos. Ella, aparentemente comprensiva con mi situación, me susurró al oído que Hillary era conocida en la zona como una verdadera tirana y que muchas de las chicas de Cody habían sufrido su crueldad. Estas palabras resonaban en mi cabeza cada vez que veía a Hillary tratar a Mary. En un momento, podría pasar de ser una abuela aparentemente cariñosa a una persona que rechazó a su nieta con una sola mirada o una palabra aguda. Recuerdo que una vez Mary se acercó a Hillary para mostrarle su dibujo, pero solo recibió un resfriado. Déjalo, no interfieras. Desde entonces, mi hija ha tratado de mantenerse alejada de su abuela. Cuando me enteré de mi segundo embarazo, Hillary estaba emocionada al principio. Sin embargo, cuando se enteró de que tendríamos otra hija, no ocultó su decepción. Chica, se casará y se irá algún día. No tiene sentido educarla bien. Ahora tienes que darte prisa y dar a luz a un niño, dijo con expresión amarga. Esas palabras me dolieron profundamente. Siempre he creído que cada niño es valioso, independientemente de su género, y le respondí a Hillary que no es necesario que un niño conserve el apellido, ya que no tenemos un negocio familiar que heredar. Mis palabras no parecieron llegar a Hillary. Ella continuó insistiendo en la suya, argumentando que nuestra familia había sido terrateniente durante generaciones y que sería desagradable si tuviera que terminar. Esto me dio aún más respeto por Cody, quien, a diferencia de su madre, hablaba sobre el futuro de nuestra hija todos los días, mostrando una preocupación genuina y la alegría de tener otra niña. A pesar de todo esto, el comportamiento de Hillary comenzó a cambiar después de que Cody expresó abiertamente su preocupación por el miedo de Mary a su abuela. Tal vez la expresión facial seria de Cody realmente la asustó, o se dio cuenta de que corría el riesgo de perder el contacto con su nieta, pero después de esa conversación, comenzó a mostrar más cariño y calidez a Mary. Todavía estábamos alerta, pero la esperanza de tiempos mejores comenzó a regresar lentamente a nuestra casa. Cuando me enteré por la policía de que Mary había sido encontrada encerrada en un automóvil, el mundo se congeló a mi alrededor. Ella trató de mantener la calma, porque el oficial le aseguró que su hija estaba a salvo. Pero dentro de mí estaba burbujeando. ¿Por qué Hillary dejó que esto sucediera? Tan pronto como recibí la noticia, llamé de inmediato a Cody, quien también se sorprendió y comenzó a averiguar qué había sucedido. Al mismo tiempo, traté de llamar a Hillary, pero mis llamadas no fueron respondidas. Al llegar al lugar, ingresé a la oficina del centro comercial, donde Mary estaba con los oficiales. Cuando me vio, instantáneamente salió corriendo de la mesa y se arrojó a mis brazos. Mary estaba asustada y molesta, pude sentir su cuerpecito temblando en mis brazos. Los oficiales dijeron que un transeúnte vio a Mary en un automóvil cerrado y pidió ayuda. Estaba de pie junto a ella tratando de calmarla antes de que llegara la policía.
Le di las gracias con los ojos, sin encontrar palabras. Después de que Mary se calmó un poco, ella y yo nos fuimos a casa. De camino a casa, todavía intentaba llamar a Hillary, pero ella nunca levantó el teléfono. Cuando llegamos, Cody ya estaba en casa. Estaba sentado en la sala de estar, luciendo tan frustrado y enojado como nunca lo había visto. Dijo que intentó contactar a Hillary, pero sin éxito. Poco después de nuestra llegada, Hillary regresó a casa. Parecía molesta, pero sus intentos de explicar la situación no parecieron concluyentes. Ella dijo que fue a la tienda por unos minutos y que no pensó que Mary querría quedarse en el auto. Sin embargo, sus explicaciones parecían débiles e inapropiadas dadas las circunstancias. Cody se puso de pie y dejó en claro que esto era inaceptable y que nunca debería volver a suceder. Insistió en que deberíamos brindarle a Mary una mejor protección y cuidado, incluida la posibilidad de reconsiderar nuestra decisión de no utilizar los servicios de cuidado infantil. Fue difícil para mí mantener la calma porque me sentía culpable por no tomar más medidas para proteger a Mary. A pesar de que Hillary cambió su actitud hacia su nieta, después de este incidente, me di cuenta de que deberíamos tener más cuidado con la seguridad y el cuidado de los niños para evitar situaciones similares en el futuro. La ansiedad de que lo peor pudiera haber sucedido me hizo congelarme en el acto. Un día soleado y cálido no mejoró en absoluto mi condición, porque sabía con qué facilidad los niños pueden sobrecalentarse y deshidratarse en un automóvil cerrado. Cada minuto hasta que vi a Mary a salvo parecía una eternidad. La abracé con fuerza, tratando de calmarla a ella y a mí. Hillary he llamado más de 20 veces, pero nunca he recibido respuesta. En ese momento, realmente no podía creer su irresponsabilidad. Cuando la policía me informó que Hillary no estaba cerca de Mary cuando la encontraron, me di cuenta de que Hillary debía haberla dejado en el auto. Mary todavía no sabía cómo desabrocharse los cinturones de seguridad y abrir las puertas del automóvil. Temblaba al pensar que si no fuera por un transeúnte casual, la situación podría haber terminado en tragedia. Decidida a no perder el tiempo, le sugerí a Mary que comprara su jugo y bocadillos favoritos para mantener vivo su espíritu. La policía prometió ayudar a encontrar a Hillary, por lo que les estaba agradecido. Salimos de la habitación donde estábamos haciendo la encuesta y revisé mi teléfono. Había un mensaje de Cody que le envié hace media hora. Estaba lleno de errores tipográficos, lo que indicaba su entusiasmo. Le envié otro mensaje diciéndole que actualmente estaba buscando a Hillary con Mary y le pedí que se quedara en casa hasta que terminara el trabajo. Mary y yo nos dirigimos al centro comercial. Hillary a menudo me invitaba a acompañarla en esos viajes, ya que no quería conducir sola. Por lo general, me preguntaba por la mañana, lo que me obligó a cambiar mi agenda ya ocupada para adaptarme a sus planes. Se pasaba todo el día comprando para sí misma y nunca me daba las gracias por una taza de café. Su egoísmo siempre me molestó, pero el incidente de hoy me hizo hervir aún más de ira. Mary se aferró a mí y se negó a dejarla ir, así que decidí comprarle jugo y bocadillos primero, y luego comenzamos a recorrer las tiendas a las que Hillary solía ir. Esperaba encontrarla allí. Si Hillary no estaba en la tienda, planeaba volver a casa con Mary de inmediato. Me pareció que ahora, cuando Hillary afirmó que la habían puesto en guardia, era solo una excusa para su propio egoísmo e irresponsabilidad. Tan pronto como Mary señaló a Hillary, quien inesperadamente apareció a nuestras espaldas, rápidamente me di la vuelta. Hillary parecía molesta y cuando nos vio, comenzó a alejarse rápidamente en dirección al estacionamiento. La seguí, empujándola entre la multitud disfrutando del día libre, convencida de que no la dejaría ir muy lejos. Cuando me acerqué a las puertas automáticas, noté que el auto de Hillary estaba estacionado en el estacionamiento y la ventana del asiento trasero estaba rota. «Lo hiciste, ¿verdad, Hillary?», gritó mientras se acercaba a ella. Ella me empujó en el hombro, diciendo, «No soy yo. No me culpes sin razón». Estaba lleno de ira y seguía insistiendo, «¿Quién más? Es tu culpa que dejaras a Mary sola.
Solo tiene 3 años. Sabes que podrían haber pasado las peores cosas. ¿No querías matarla? Mis palabras hicieron que Hillary se congelara. Captamos la atención de los transeúntes. Pronto, Hillary se subió a un automóvil con la ventana rota, parecía que estaba a punto de irse. Le grité, cuando lleguemos a casa, definitivamente pagarás por ello. Con los vidrios rotos aún desmoronándose en su intento de irse y estoy preocupado por la seguridad, Hillary fue detenida por un policía que ya me había hablado antes. El oficial llegó un poco sin aliento y corrió hacia el auto de Hillary. Ella palideció cuando vio a la policía y comenzó a seguir sus instrucciones después de estacionar el auto de regreso. La sacaron por la puerta trasera y uno de los oficiales sugirió que Mary y yo saliéramos con ellos también. Lo seguimos hasta la misma habitación donde Hillary estaba sentada. Ahora completamente tranquila, Mary se durmió en mis brazos. El oficial se dirigió a Hillary en un tono estricto. ¿Por qué dejaste a Mary sola en el auto? Hillary respondió bruscamente, lo que es más importante, alguien rompió la ventanilla de mi auto. Es vandalismo. ¿No deberían ustedes, la policía, atrapar a los verdaderos criminales? El oficial explicó con calma que la ventana no estaba rota por vandalismo, sino para salvar a Mary. Mientras estacionaba y entraba al centro comercial, otro visitante vio accidentalmente a Mary encerrada en un automóvil y rompió una ventana para salvarla, concluyó. Después de todo lo sucedido, me sentí completamente exhausta, pero al mismo tiempo aliviada de que Mary ahora estuviera a salvo. Nunca olvidaré el momento en que alguien pasó por nuestro auto y escuchó el débil llanto de Mary. Gracias a este hombre que rompió una ventana para salvarla, Mary fue encontrada a tiempo. Según su temperatura corporal, estaba claro que no había estado encerrada durante demasiado tiempo, lo que nos permitió reaccionar rápidamente. Las cosas encontradas con el nombre de Misty ayudaron a la policía a contactarme rápidamente. Me recordó lo importante que es estar siempre alerta. Traté de contener las lágrimas que amenazaban con brotar de la preocupación por lo que podría haber sucedido si no hubiera sido por este extraño. Pero incluso después de esa explicación, Hillary permaneció indiferente y continuó con sus excusas. A menudo salgo sola, así que olvidé que Mary estaba conmigo, dijo. Tan pronto como entré a la tienda y vi a esta mujer sosteniendo a Mary, supuse que había roto la ventana. Era una suposición equivocada. Sin embargo, los oficiales continuaron presionando para obtener explicaciones, dada la grabación de DVR en el automóvil de Hillary. El DVR grabó cómo revisas a Mary durmiendo en el asiento trasero y luego cierras las ventanas, explicó uno de los oficiales. ¿Por qué estás mirando esto? Es una invasión de mi privacidad, Hillary exclamó, golpeando la mesa. Cuando Hillary comenzó a gritar, Mary se despertó y decidí salir de la habitación con ella para que no escuchara los gritos. Hillary continuó expresando su disgusto en voz alta, incluso cuando salimos. A pesar de la clara evidencia en el video, ella continuó negando su culpabilidad. Al final, Hillary llegó a su límite. Cody y Henry me informaron que Hillary fue arrestada y acusada de poner en peligro a un niño. Hillary se negó a admitir su culpabilidad y planeaba contratar a un abogado para el juicio. Después de todo esto, le dije a Cody que ya no quería vivir con Hillary. Afortunadamente, Cody y Henry me apoyaron, y Henry incluso recurrió a un abogado para procesar los papeles de divorcio de Hillary. Fue una decisión difícil pero necesaria para la seguridad y el bienestar de nuestra familia. Después de que Hillary fue arrestada, Cody se llenó de ira por el daño que Mary había hecho. Dijo categóricamente que él y Hillary nunca se volverían a ver. Hillary intentó pedir ayuda a sus familiares, poniendo sus solicitudes de apoyo por escrito, pero la gravedad de su delito resultó ser tal que nadie le ofreció ayuda. Era probable que pasara sola los años restantes después de su liberación. El incidente se extendió rápidamente entre los vecinos y se convirtió en motivo de chismes, lo que nos llevó a considerar mudarnos.
Henry, disculpándose por las molestias, se ofreció a usar sus ahorros para cubrir nuestros costos de mudanza. Vendimos nuestra casa y Henry decidió que a partir de ese momento viviría solo, cerca de nuestra nueva casa. Lo vi como el comienzo de una nueva vida. Henry, a pesar de todo lo sucedido, parecía incluso un poco alegre. Aproximadamente 6 meses después de la mudanza, cuando nuestras vidas comenzaron a estabilizarse, nos encontramos esperando un segundo hijo. El alivio del estrés de vivir con Hillary probablemente influyó. La ironía del destino es que este era el niño que Hillary había soñado tanto para su nieto. Pero a diferencia de Hillary, estábamos seguros de que podíamos amar a nuestros 2 hijos, Mary y nuestro futuro hijo, por igual. Mary, emocionada por la llegada de un nuevo miembro de la familia, me frotaba el estómago todos los días, esperando ansiosamente la llegada de su hermano. Con el inicio de un periodo estable de embarazo, frecuentamos la casa de Henry, continuando nuestra comunicación. Las sonrisas de Henry se ensancharon al ver el crecimiento de Mary, a pesar de todas las dificultades que tuvo con Hillary, su ex esposa, con quien vivió durante muchos años. Aunque debió tener momentos de tristeza, queríamos apoyarnos más que nunca y formar una familia feliz. Oye, ¿cuánto tiempo lleva comprar carne? Savannah, mi suegra, como de costumbre, estaba esperando mi regreso con la compra de carne. Lo siento, no he encontrado ninguna buena carne, ni una, solo vuelvo a casa. Gregory está contigo, ¿verdad? Respondí en un tono ligero, como si nada hubiera pasado. Sí, solo regresa más rápido, sea lo que sea. No, es imposible. Savannah al teléfono sonaba emocionada. Savannah, ¿dijiste que no volviera hasta que comprara algo de carne? Pregunté, pero mi nombre es Mabel, soy una oficinista de 25 años. Vivo en Nueva York y vivo con mi novio Gregory, que tiene la misma edad que yo. Nos conocimos en la universidad en uno de los eventos del club y hemos estado saliendo durante 5 años. Después de adaptarnos a nuestro trabajo después de la nueva etapa de aprendizaje propuesta por Gregory, nos comprometimos y planeamos casarnos esta primavera. Hablamos de visitar las casas de nuestros padres para una reunión familiar antes de la boda. Nuestras casas estaban muy lejos de la ciudad de Nueva York y la distancia hacía imposible una excursión de un día, por lo que parecía que tendríamos que pasar la noche allí. Sin embargo, Gregory no tomó medidas para fijar una fecha para nuestra reunión familiar. En repetidas ocasiones he tratado de plantear esta pregunta: oye, ¿no deberíamos fijar una fecha para la reunión familiar? Pronto tu casa estará más cerca y podremos hacerlo si nuestras vacaciones son compatibles. Sí, por el momento no, respondió Gregory cada vez, evitando hábilmente acuerdos específicos, y nada avanzó. Esto comenzaba a preocuparme, porque sin una reunión familiar no podríamos solicitar matrimonio. La idea comenzó a aparecer: ¿Gregory no quiere casarse conmigo? Una vez, cuando le pregunté a Gregory por qué no quería ver a su madre, respondió sin muchos detalles: simplemente no quiero. Después de pensarlo, recordé que Gregory nunca había vuelto a casa de la universidad. Incluso cuando fui a casa para las vacaciones de Navidad, Gregory pasó la Navidad solo en su apartamento. A menudo le preguntaba si le gustaría irse a casa, pero cada vez respondía algo como: no tengo una buena relación con mi madre, o si vuelvo, no puedo ir de nuevo. Nunca conocí a la madre de Gregory, Savannah, pero por lo que Gregory me dijo, no tenía la mejor idea de ella. Sin embargo, me di cuenta de que evitar Savannah para siempre no es una opción si nos casamos. Ella se convertirá en mi suegra, y la casa de Gregorio se convertirá en la casa de mi cuñado. Era necesario encontrar un compromiso para no crear problemas que pudieran obstaculizar nuestro matrimonio. ¿Por qué no vamos primero a la casa de mis padres? Se lo sugerí a Gregory una vez. Está un poco lejos, pero será más fácil para ti que ir a tu casa, ¿verdad? Gregory parecía un poco indeciso, pero después de una breve reflexión, asintió con la cabeza: déjame hacerlo, mi casa puede esperar un poco más, entonces todo se decidirá. Me tomaré mis vacaciones con los tuyos.
Terminé la conversación rápidamente antes de que Gregory pudiera cambiar de opinión y les dije a mis padres que volveríamos a casa pronto para una reunión familiar. Cuando finalmente visitamos mi casa después de mucho tiempo, mis padres nos dieron una cálida bienvenida. Gregory estaba naturalmente nervioso por la visita, pero mis padres hicieron todo lo posible por no mostrarlo. Mis padres trataron a Gregory con especial cuidado, como si siempre hubiera sido parte de nuestra familia. La reunión familiar fue rápida, pero cuando la conversación giró hacia el tema de la familia de Gregory, se oscureció notablemente. Estaba tratando de entender su reacción, buscando pistas en su mirada. Gregory, ¿tuviste una reunión familiar? ¿Fuiste de visita? La mirada que intercambiamos y la expresión frustrada de mi madre dijeron mucho. Solo espero que no tengas que enfrentarte a ningún tipo de acoso por parte de ella, dijo mi madre, visiblemente preocupada por mí después de la boda. Está bien, no vamos a vivir cerca y es poco probable que nos veamos tan a menudo, así que Gregory, por favor cuida a Mabel, agregó, simpatizando con Gregory. Gregory asintió con una sonrisa, pero su mano, que sacó silenciosamente su teléfono celular de debajo de la mesa, tembló ligeramente. La conversación continuó y cuando mencionamos planes de pasar la noche en un hotel cercano antes de regresar, mis padres insistieron en que nos quedáramos a cenar con ellos, ya que la habitación estaba reservada sin comida. Acepté felizmente su oferta después de hablar con mi madre. Miré a Gregory, cuyo rostro expresaba tensión. Gregory, ¿no quieres comer aquí?, le pregunté. No es algo que no quiera, pero es solo un poco. Gregory respondió con una respuesta opcional, parecía distraerse con su teléfono celular y no escuchar la conversación con mis padres. En ese momento, mi teléfono vibró de repente. Al principio dudé, respondí la llamada, notando que Gregory estaba mirando de cerca el número que se mostraba en mi pantalla. Hola, Mabel, Gregory siempre ha estado bajo tu cuidado, escuché la voz del orador. Una expresión de disgusto apareció en el rostro de Gregory cuando me di cuenta de que Savannah estaba llamando. No es algo de lo que me gustaría hablarte. Ahora estás en casa de tus padres, ¿verdad? Savannah sonó sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Miré sorprendido a Gregory, pero él simplemente se encogió de hombros, demostrando que él tampoco lo sabía. ¿Puedes volver pronto? ¿Por qué no viniste a mi casa primero, escondiendo algo? Savannah se rió burlonamente por teléfono, como si me mirara de arriba abajo. Me aseguraré de venir a saludarte pronto, respondí, eligiendo las palabras con cuidado para no provocar a Savannah. ¿Todo lo que querías discutir? Tenemos planes de almorzar con mis padres, agregó. Dios mío, planeo alimentar a mi hijo con comida sucia. Los alimentos llenos de suplementos no son adecuados para mi hijo. Inmediatamente traiga a Gregory a casa, Savannah terminó la conversación de la manera habitual, tratando de controlar la situación. Savannah gritó histéricamente por teléfono y casi se me cae el teléfono por tanta insistencia. Mis padres, al escuchar sus órdenes, se miraron emocionados. Parecía imposible convencer a Savannah. Por favor, cálmate, te visitaremos, le hice una promesa unilateral a Savannah, quien pareció no escucharme y colgó por la fuerza. Gregory suspiró cuando vio mi rostro consternado. No te lo dije, pero en un viaje de negocios reciente, conocí accidentalmente a mi madre. Tuvimos que comer juntos porque dejé la maleta y fui al baño, y probablemente fue entonces cuando ella recibió tu número y la aplicación de seguimiento de ubicación, comenzó a explicar Gregory. ¿Una aplicación de rastreo de ubicación? Parece que podía ver nuestros movimientos, pero ahora está bien. Lo borré, terminó Gregory, y al escuchar sus palabras, mis padres se quedaron sin palabras por la excesiva custodia que vigilaba el paradero de su hijo adulto y trataba de mantenerlo cerca. Me estremecí ante el poder del afecto de Savannah y ahora entendí por qué Gregory no quería salir con Savannah. ¿Se puede servir la cena? La madre, que dudaba en seguir la situación, le preguntó a Gregory. Sí,
Disculpe las molestias, respondió Gregory, sonriendo enérgicamente cuando su madre desapareció en la cocina. Gregory murmuró en voz baja, no quiero go a casa. Quería ser consciente de los sentimientos de Gregory, pero no podíamos casarnos sin tener una reunión familiar. No tenemos que quedarnos mucho, pero al menos tenemos que tener una reunión familiar, fue la verdad. Gregory bajó los ojos, todavía reacio a ir, pero logré calmarlo y fijar una cita para visitar a su familia. Estaba dispuesto a convencerlos de que aprobaran nuestro matrimonio si era necesario. Mientras comía la cena preparada por mis padres, reflexioné sobre los preparativos para visitar a la familia de Gregory. Gregory estaba de mal humor y apenas se hablaban durante el vuelo. Cuando le pregunté qué regalo le gustaría a Savannah, siempre dijo que no lo sabía. Todo lo que podía hacer era rezar para que esta reunión familiar terminara rápidamente. Cuando llegamos a la casa de la familia Gregory, después de una combinación de vuelo y viaje en autobús, Savannah ya estaba parada en la entrada esperando nuestra llegada, vestida con un vestido exclusivo. El rostro de Savannah se iluminó al ver a Gregory. Te he echado de menos, Gregory. ¿Te sientes bien y no tienes resfriado? Espero. Savannah lo tocó por todo el cuerpo, como confirmando su presencia. Parecía que no tenía resfriado. Ni siquiera me notaste cuando hablé vacilante. Savannah finalmente se volvió hacia mí, me apreció de pies a cabeza. Mabel debe ser bastante buena, ¿verdad? Esta falda también es llamativa, dijo Savannah, sin ocultar su frustración. Compré específicamente una falda elegante para la reunión, pero parece que no recibió la aprobación de Savannah. Ella tiró groseramente de la manga de mi blusa y la encontró insípida. El regalo que traje fue aceptado, pero tirado tan pronto como llegamos a la sala de estar. Gregory, con expresión amarga, recogió el regalo desechado. Lo siento, pero no tenemos la costumbre de comer tan barato. Gregory estaba a punto de abrir las suites, pero lo detuve apresuradamente por temor a otra queja sobre los aditivos en el té y el pastel hecho por Savannah. No había porción para mí hasta que la frente de Gregory se llenó de dulces caseros aparentemente saludables. Gregory no reaccionó a nada. Savannah dijo que el aire era incómodo y pesado. Gregory apenas tocó los bocadillos preparados por Savannah. Me involucré para tener una reunión familiar formal. Solo entonces Gregory habló un poco con Savannah, pero tan pronto como terminó la reunión, ella volvió a estar tan quieta como una estatua. ¿Qué tal un bistec para la cena? Tu favorito, ¿verdad, Gregory? Te quedarás a cenar, ¿verdad? Aunque planeaba irse antes de la cena, la presión de Savannah nos hizo asentir torpemente. La primera vez sin sarcasmo, Savannah me dijo, en ese caso, ¿podrías ir a comprar carne? Solo le doy a Gregory lo mejor, así que asegúrate de ordenar bien, ¿de acuerdo? Savannah continuó alegremente, te enseñaré a cocinar platos que le gustarán a Gregory. Después de todo, probablemente no pueda soportar comer lo que cocinas. Gregory nunca dejó intacta mi cocina durante nuestra convivencia, sin embargo, no parecía tener sentido alardear de este hecho. Tan pronto como estuvo a punto de seguirla interactivamente, Gregory murmuró en voz baja, Mabel cocina mejor que mamá. La atmósfera se congeló. Savannah, descartada por un golpe inesperado de Gregory, tembló de ira. Este comentario fue suficiente para herir el orgullo de Savannah con la cara sonrojada. Savannah me arrastró escaleras arriba y me empujó por la puerta con todas mis fuerzas. No ingreses a nuestro territorio hasta que hayas comprado carne. Voy a tener una larga conversación con Gregory. La puerta se cerró de golpe frente a mí y escuché el sonido de una cerradura pesada que efectivamente me bloqueó la entrada a la casa de mi yerno. Pero no me molesté en preocuparme por Gregory, pero si tuviera el coraje de enfrentarse a Savannah, estaría bien sin mirar hacia atrás a la casa de su yerno. Me dirigía hacia el centro de la ciudad cuando escuché que me llamaban por mi nombre desde lejos. Cuando me di la vuelta, vi a Gregory corriendo hacia mí. Tan pronto como se acercó, se detuvo para recuperar el aliento. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí, y agregué, si te van a insultar, no volveré.
Gregory preguntó por la carne, pero negué con la cabeza. Todavía no lo he comprado, no tenemos que comprarlo, no volveremos allí de todos modos, dije, tratando de distraerme de lo que sucedió con los familiares de mi esposo. Nuestro estado de ánimo ya ha cambiado hacia el turismo. Originalmente estaba planeado hacer turismo inmediatamente después de la reunión familiar, pero no tuvimos tiempo. No esperaba comenzar a disfrutar de nuestro tiempo tan temprano. Savannah debe estar esperándome para comprar carne y volver con Gregory, pero no volveremos, murmuré para mí y decidí hacer un recorrido pausado por la ciudad natal de Gregory. Mientras visitábamos diferentes lugares, como el parque al que iba Gregory cuando estaba en la escuela primaria, mi teléfono celular recibió muchas llamadas del número de Savannah. Estoy harto de las llamadas incesantes. Contesté el teléfono a regañadientes. Oye, ¿cuánto tiempo lleva a comprar carne? Como era de esperar, Savannah me estaba esperando para comprar carne. Lo siento, no pude encontrar buena carne, ninguna, solo regresa ahora. Gregory está contigo, ¿verdad?, respondí en un tono descuidado. Es un poco imposible volver, sí, solo vuelve rápido. Como si no, es imposible, dijo Savannah furiosa por teléfono. Savannah, ¿dijiste que no volviera hasta que comprara algo de carne? Pregunté. Savannah realmente dijo que no pusieras un pie en nuestro territorio hasta que compraras carne. Seguí fielmente las instrucciones de Savannah. Solo estoy siguiendo tu orden. Savannah, ¿no crees que soy una buena cuñada? Savannah no supo qué decir. Retíralo, vuelve ahora mismo, dudando sobre cómo responder, me quitaron el teléfono móvil de las manos. Gregory, que regresó en un momento, sostenía mi teléfono. Como dije antes, si insultas a Mabel, no volveremos. Además, Mabel cocina perfectamente, de hecho, mamá, deberías aprender de Mabel. Gregory me devolvió el teléfono, la llamada seguía en contacto, así que escuché atentamente la reacción de Savannah. Savannah estaba visiblemente conmocionada, rechazada por su amado hijo. Oye, Mabel, ¿podemos hablar? Con estas palabras, la conversación continuó. La voz de Savannah se suavizó, estaba desesperada por convencerme de que me quedara a hablar, pero al mirar a Gregory, que parecía haber perdido todo interés en comunicarse con ella y buscar felizmente nuestro próximo destino, respeté su deseo. Savannah, no quiero esperar. Espera un minuto, Mabel. A pesar de sus súplicas, colgué el teléfono con el objetivo de deshacerme de su obsesión con Gregory. También puse un candado en el número de Savannah para que no pudiera molestarnos con las llamadas. ¿Qué tal ir a una apuesta? Hay un buen lugar cerca, sugirió Gregory con una sonrisa. Fue la mejor decisión, una sensación de alivio me envolvió cuando la seguí. Nos casamos esa primavera y cambiamos de residencia, cambiamos nuestros números de teléfono, así que Savannah no podía saber dónde estábamos. Savannah vino a la casa de mis padres varias veces para preguntar sobre nuestro paradero, pero cada vez mi madre la confundió con mentiras, alegando que estábamos en el Caribe o en Italia. No se sabe si Savannah creyó las palabras de mi madre y si se fue al extranjero a buscarnos. Estábamos considerando una ceremonia de boda, pero como Gregory no quería invitar a Savannah ni a ninguno de los familiares asociados con ella, pensamos en tener una pequeña ceremonia en el extranjero, solo nosotros dos. Mis padres estaban decepcionados, pero dieron su bendición al insistir en que tomáramos muchas fotos. Liberado de Savannah, Gregory comenzó a sonreír más y parecía que ya no vivía a la sombra del miedo. Mis padres lo trataban como a su propio hijo, así que resultó que mis ansiedades eran en vano. Incluso comenzamos a hablar sobre tener hijos y comencé a pensar seriamente en formar una familia, imaginando a nuestro futuro hijo. Nos reímos juntos, disfrutando cada momento de nuestra nueva vida. Quizás estés pensando, ¿cómo podría alguien como Thomas, que parecía tan pulido y profesional, voltear un plato en una reunión familiar? Bueno, también fue impactante para mí.
Mientras estaba allí, en medio de los trozos de comida esparcidos y los murmullos silenciosos de nuestros familiares, no pude evitar preguntarme cómo llegó todo a esto. El día comenzó con bastante normalidad. Recuerdo levantarme temprano, emocionado de organizar nuestra primera gran reunión familiar desde nuestra boda. Planeé cocinar los platos favoritos de Thomas, así como algunas recetas nuevas que pensé que impresionarían a la familia extendida. Cocinar no es realmente mi fuerte, pero quería hacer un esfuerzo, demostrar que me importaba mi nuevo papel como esposa, aunque en el fondo extrañaba terriblemente mi trabajo. Thomas, por otro lado, parecía indiferente desde la mañana. Apenas tocó su desayuno y parecía perdido en sus pensamientos, probablemente sobre el trabajo. Siempre tuvo mucho en mente ser consultor en una firma importante. Traté de involucrarlo, preguntándole sobre sus preferencias para la mesa o la comida, pero él asintió distraídamente. Horas más tarde, cuando todos se reunieron alrededor de la mesa, cargados de platos que había pasado todo el día preparando, el ambiente inicialmente era cálido. La risa y la conversación llenaron la habitación. Fue justo como esperaba. Pero entonces, Thomas dio ese mordisco y su comportamiento cambió drásticamente. Su rostro se retorció de insatisfacción y, sin previo aviso, volteó el plato. La habitación quedó en silencio. ¿Por qué servirías esto en tal ocasión? Las palabras de Thomas atravesaron el silencio como un cuchillo. Todos miraron fijamente, algunos incrédulos, otros incómodos. Mientras continuaba despotricando, sentí que un nudo se me apretaba en el pecho. No se trataba solo de la comida, se trataba de que yo no cumpliera con sus expectativas, no solo hoy, sino todos los días desde que dejé mi trabajo. El trabajo que amaba, el trabajo en el que era bueno, que había dejado para cumplir su deseo de tener una esposa que se quedara en casa. No fui yo, finalmente hablé, con la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Hoy no cociné. Vi cómo su rostro pasó de estar enojado a confundido. Sí, había planeado cocinar, pero en el último minuto tuve que hacer un pedido porque recibí una llamada de un excolega que necesitaba ayuda urgente con un proyecto, un recordatorio de la vida que tenía antes. Ahora, con los ojos de todos puestos en mí, me di cuenta de que este era mi momento. Necesitaba defenderme, reclamar una parte de la identidad que tenía antes de Thomas. Siempre había sido más que su sistema de apoyo o alguien que administrara su hogar. Era una profesional, una amiga y alguien con sueños y aspiraciones. Respiré hondo, miré a nuestros familiares y luego volví a mirar a Thomas. No soy solo tu esposa, dije, con voz clara y confiada. Soy Sarah Mitchell y tengo mi propio valor más allá de este hogar. En ese momento, no solo me defendí a mí misma. Di el primer paso para encontrar un equilibrio entre la vida que una vez amé y la que estaba aprendiendo a navegar. Tener más control sobre nuestras vidas. Esta realización me impactó profundamente a medida que los días se convertían en semanas y luego en meses. Viviendo la vida de una esposa de fin de semana, me encontré esperando los breves fines de semana en que Thomas estaría en casa, pero incluso esos días no fueron tan alegres como imaginé que serían. Cada viernes sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. Limpiaba la casa meticulosamente, cocinaba sus platos favoritos y trataba de crear un ambiente acogedor, con la esperanza de capturar algo parecido a la vida que nos habíamos prometido el uno al otro. Pero la realidad a menudo era diferente. Thomas llegaba a casa cansado y preocupado, apenas reconociendo los esfuerzos que había puesto para que todo fuera perfecto. Nuestras conversaciones eran superficiales, en su mayoría giraban en torno a su trabajo o asuntos triviales. Era como si nos estuviéramos convirtiendo lentamente en extraños viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo. Este arreglo me hizo cuestionar la esencia de nuestro matrimonio. ¿Fue solo conveniencia para él? ¿Un lugar al que regresar cuando necesitaba descansar o un descanso de su bulliciosa vida profesional? Parecía que su compromiso con su trabajo era su prioridad, y nuestro matrimonio, un arreglo secundario que necesitaba adaptarse a su carrera.
Me di cuenta de que, en su opinión, mi función era apoyar esta estructura en silencio, sin quejarme. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, una parte de mí se sentía profundamente sola. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía y el silencio demasiado ruidoso. Extrañaba la compañía, las experiencias diarias compartidas que creía que traería el matrimonio. Extrañaba hablar de mi día con alguien a quien le importara, cocinar juntos e incluso discutir sobre cosas pequeñas e intrascendentes. Estas interacciones cotidianas, que alguna vez pensé mundanas, ahora parecían un lujo. Comencé a llenar mis días con actividades para distraerme de esta soledad. Me uní a un centro comunitario local, comencé a asistir a clases de cocina e incluso consideré un trabajo de consultoría a tiempo parcial en mi antiguo campo. Cada nueva actividad traía una pequeña sensación de satisfacción y un descanso de la tranquilidad resonante de la casa. Un fin de semana, cuando Thomas llegó a casa, notó el cambio. Vio las nuevas plantas que revestían el alféizar de la ventana, los materiales de arte en la esquina de la sala de estar y la pila de documentos de consultoría en la mesa del comedor. ¿Qué es todo esto?, preguntó, un indicio de confusión en su tono. Me he estado manteniendo ocupado, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Explorando viejos intereses y descubriendo otros nuevos. Miró a su alrededor, aparentemente tratando de reconciliarse con los cambios en el hogar y, sutilmente, en mí. Me di cuenta de que estaba sorprendido, tal vez incluso un poco inquieto, de que estuviera encontrando formas de ser feliz sin él. Parece que te has estado divirtiendo, dijo, tratando de parecer comprensivo, pero pude detectar un rastro de incomodidad. Sí, lo he hecho, admití, dándome cuenta en ese momento de lo ciertas que eran esas palabras. Este autodescubrimiento, nacido de la necesidad, se estaba convirtiendo involuntariamente en mi forma de salir de las sombras de nuestro matrimonio de solo fin de semana. Mientras estaba allí, observando su reacción, supe que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo para mí, uno en el que quizás podría encontrar un equilibrio entre el amor que sentía por Thomas y el amor que estaba redescubriendo por mí mismo. Escuchar su voz fue inesperado, casi discordante contra el telón de fondo de la casa silenciosa y casi vacía. Sonaba preocupada, sus palabras teñidas de urgencia. Sarah, he estado tratando de comunicarme con Thomas durante días. No contesta mis llamadas ni mensajes de texto. ¿Está todo bien entre ustedes dos? Dudé, sin saber cuánto revelar. Oh, nos las estamos arreglando, respondí con cuidado, mi voz neutral. Thomas ha estado muy ocupado con el trabajo y no suele estar en casa. Tal vez se perdió tus mensajes. Hubo una pausa en el otro extremo y casi podía escucharla procesar mis palabras. Ya veo, dijo finalmente, cambiando ligeramente de tono. Pero eso es todo, Sarah. Su oficina me llamó. Dijeron que no ha estado en una semana. Están preocupados. Se me formó un nudo en el estómago. Thomas no había estado mucho en casa, pero supuse que sus ausencias se debían a su trabajo. La idea de que podría estar mintiendo sobre su paradero agregó una nueva capa de ansiedad y confusión a la mezcla. ¿Por qué desaparecería de su trabajo sin decírselo a nadie? Gracias por avisarme, logré decir, con la mente acelerada. Intentaré averiguar qué está pasando y volver a contactarte. Después de colgar, 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Dónde podría estar Thomas? ¿Estaba bien? ¿Había otra razón para su ausencia? La incertidumbre era enloquecedora. Decidí llamar a su amigo más cercano, esperando tener alguna idea. El amigo parecía sorprendido de saber de mí, pero estaba igualmente en la oscuridad sobre el paradero de Thomas. Sintiéndome más sola que nunca, me di cuenta de que necesitaba actuar. No podía seguir esperando que Thomas me brindara estabilidad y honestidad. Era hora de buscar respuestas por mi cuenta. Comencé visitando su oficina. La recepcionista me reconoció y se le cayó la cara cuando le pregunté por Thomas. Él no ha estado aquí en mucho tiempo, confirmó ella, con la voz baja.
Pensamos que estaba en un largo viaje de negocios. Las piezas no sumaban. No conocía ningún viaje de negocios, y su repentina desaparición del trabajo fue alarmante. Le di las gracias y salí, con la mente entumecida. ¿Qué escondía Thomas? ¿Toda nuestra relación se basó en el engaño? Me sentí traicionada, no solo por las posibles mentiras, sino por mi propia voluntad de hacer la vista gorda ante las señales de que algo andaba mal. Decidida a descubrir la verdad, volví a nuestra casa y comencé a cavar más profundo. Revisé extractos bancarios, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre su paradero o actividades. Con cada descubrimiento, la imagen se volvía cada vez más preocupante. Grandes sumas de dinero transferidas a cuentas desconocidas, nombres y números extraños y reservas de hotel en ciudades que Thomas no tenía motivos para visitar. Era como si estuviera casada con un extraño. Mientras se ponía el sol, proyectando largas sombras por la habitación, me senté rodeada de papeles y senderos digitales, una sensación de pavor se apoderó de mí. Mi matrimonio, al parecer, era una fachada, y el hombre que creía conocer era un misterio. Ya no se trataba solo de un matrimonio de fin de semana, se trataba de descubrir quién era Thomas realmente y decidir cómo navegaría por un futuro que de repente no estaba tan claro como los motivos del hombre con el que me casé. Sintiendo una mezcla de rechazo y determinación, colgué el teléfono, el tono áspero de la voz de mi suegra todavía sonaba en mis oídos. La conversación no había salido como esperaba. Había querido un poco de comprensión, tal vez incluso un aliado para navegar por mi matrimonio en ruinas, pero en cambio, enfrenté escepticismo y acusaciones. Me dolió darme cuenta de que, incluso con las mejores intenciones, todavía me veían como el extraño, el culpable. Sola en la tranquilidad de nuestra casa, las paredes parecían cerrarse sobre mí. Los ecos de las mentiras de Thomas resonaron por las habitaciones vacías. Estaba claro que había pintado un cuadro de nuestro matrimonio con su madre que estaba completamente alejado de la realidad. Una parte de mí se preguntaba cuánto tiempo podría mantener esta fachada y qué pasaría cuando finalmente se desmoronara. Con la Navidad acercándose, sabía que la reunión familiar sería una oportunidad para ver a Thomas, tal vez incluso confrontarlo en persona sobre sus acciones y la división entre sus palabras y la realidad. También sería una oportunidad para observar más de cerca la dinámica de su familia, para comprender por qué su madre mantuvo un apoyo tan inquebrantable para su hijo, a pesar de la evidencia de lo contrario. A medida que pasaban los días, mi determinación se fortaleció. Decidí reunir pruebas de las venidas de Thomas, o mejor dicho, de sus ausencias. Instalé una pequeña cámara de seguridad que cubría la puerta principal y mantenía un registro detallado de los días y horas en que realmente estaba en casa. No fue algo en lo que disfruté, se sintió más como una necesidad, una forma de protegerme de más acusaciones y quizás algún día mostrarle la verdad a su familia. También contacté a algunos amigos que nos conocían a Thomas y a mí. Necesitaba apoyo, alguien con quien hablar que pudiera entender o al menos escuchar sin juzgar. Sus reacciones fueron mixtas, algunos se sorprendieron, otros no tanto, quizás habiendo visto señales del comportamiento de Thomas que yo había pasado por alto. A medida que se acercaba la Navidad, me preparé mentalmente para la reunión familiar. Sabía que no sería fácil. El aire probablemente estaría lleno de alegría festiva en la superficie, pero debajo, las tensiones servirían a fuego lento, especialmente entre la madre de Thomas y yo. Guardé las imágenes de la cámara en una unidad USB, guardadas de forma segura en mi bolso, sin saber si las usaría, pero sintiéndome empoderada por su mera presencia. El viaje a la casa de mis suegros fue tranquilo, lleno de aprensión y una sensación de inevitabilidad. Al llegar, fui recibido con calidez superficial. Thomas estaba allí, su comportamiento fresco y sereno como si nuestras tensas llamadas telefónicas y sus prolongadas ausencias fueran solo productos de mi imaginación. Durante toda la noche, observé y esperé, buscando el momento adecuado para tal vez cerrar la brecha con mi suegra o enfrentar a Thomas.
Pero a medida que avanzaba la noche, con risas y el tintineo de vasos a mi alrededor, me sentí más como un observador que como un participante en esta escena familiar. En ese momento, quedó claro que el desafío que tenía por delante no era solo demostrar mi verdad, sino decidir cómo navegaría por esta complicada red de relaciones y mi propio camino a seguir. Ya sea que Thomas o su familia vinieran a verme, sabía que necesitaba encontrar una manera de vivir auténticamente, no solo a sus ojos, sino a los míos. A medida que el silencio se tensaba tras el arrebato de Thomas, la habitación se llenó de miradas inquietas y murmuró susurros entre los familiares. Mis mejillas ardían de humillación, pero por dentro, mi determinación se endureció. Este era el momento para el que me había estado preparando, el momento de poner en práctica mi plan, aunque de una manera que mantuviera la dignidad en medio del caos. Volviéndome hacia Thomas, mantuve la voz tranquila, a pesar de la tormenta que azotaba dentro de mí. Yo no hice el plato, Thomas, dije claramente, asegurándome de que todos los parientes pudieran escuchar. La habitación se volvió aún más silenciosa, la tensión casi palpable. Thomas, sorprendido con la guardia baja, parpadeó confundido. Su madre, que se había apresurado a criticarme en el pasado, miró de mí a Thomas, tratando de evaluar la situación. La criada, que había estado al fondo, hizo una pausa en su trabajo, con los ojos detrás de las gafas mirando cómo se desarrollaba el drama. Había hablado con ella antes, una de las pocas alianzas que había formado en preparación para hoy. Ella sabía la verdad de la situación, habiendo preparado el plato ella misma bajo mis instrucciones para asegurarse de que todo saliera a la perfección para la reunión. El tío de Thomas, que siempre había parecido indiferente, ahora mostraba un destello de interés con los ojos agudos. Thomas, si Sarah no cocinaba, ¿por qué culparla?, preguntó, su voz atravesando los murmullos. Era una pregunta simple, pero cambió la dinámica, llamando la atención sobre el comportamiento irrazonable de Thomas. Mi suegra, ahora visiblemente en conflicto, miró entre su hijo y yo. Thomas, deberías disculparte. Es Navidad, y no hay forma de tratar a nadie, dijo, con la voz más suave de lo que jamás había escuchado dirigida hacia mí. Parecía que la naturaleza pública de la humillación de Thomas hacia mí había inclinado la balanza, aunque fuera un poco. Thomas, enrojecido y nervioso, murmuró algo ininteligible en voz baja, no exactamente una disculpa, sino un retroceso de su agresión anterior. Pude ver en sus ojos un destello de la comprensión de que se había excedido, que sus tácticas habituales no habían funcionado con la audiencia. Aprovechando la oportunidad, me dirigí a la habitación, con la voz firme pero cálida. No dejemos que esto arruine nuestra Navidad. Estoy seguro de que todos se esforzaron mucho para estar juntos aquí, y se supone que es un día de alegría y perdón. Mientras hablaba, conocí los ojos de cada miembro de la familia, incluida la tranquila criada, cuyo leve gesto de asentimiento me dio un poco de aliento. Mi suegro dejó su periódico, su mirada se encontró con la mía por un momento fugaz con lo que esperaba que fuera una chispa de comprensión o quizás aprobación. A partir de ese momento, la cena se reanudó con un ambiente tenso pero mejorado. Las conversaciones se reiniciaron tentativamente, centrándose en temas más ligeros, las bromas navideñas habituales. Participé donde fue necesario, pero mis pensamientos ya estaban por delante, planeando mis próximos pasos después de esta revelación. Aunque hoy se trataba de demostrar un punto, de demostrar que yo no era la persona que Thomas o su madre me retrataron, también fue un punto de inflexión para mí personalmente. Me había defendido públicamente, y cualquiera que fuera el resultado, sabía que esto era solo el comienzo de un cambio más grande que necesitaba hacer en mi vida, con o sin Thomas. Esta Navidad pudo haber comenzado con conflicto, pero terminó con una sensación de empoderamiento y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza sobre mi futuro. A medida que la verdad se desarrollaba ante los familiares reunidos, una sensación de incredulidad parecía flotar en el aire como una densa niebla. Mi madre, que se había hecho pasar por ama de llaves, ahora se revelaba en su verdadera identidad, su expresión era una mezcla de determinación y aprensión.
Thomas, generalmente tan rápido con sus réplicas, ahora permanecía en silencio, con el rostro sin color. La realización de su engaño, de la red de mentiras que había tejido, parecía pesar mucho sobre él. Sus ojos parpadearon nerviosamente entre mí, mi madre y los otros invitados, como si buscara una ruta de escape que ya no existía. Mis suegros, que se habían apresurado a defender a Thomas en el pasado, ahora lo miraban con una mezcla de conmoción y decepción. Darse cuenta de que su hijo les había estado mintiendo, manipulando la verdad para adaptarse a su propia agenda, debe haber sido una píldora amarga de tragar. Para mí, parado allí en medio del drama que se desarrollaba, había una extraña sensación de liberación. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapada en la red de engaños de Thomas, cuestionando mi propio valor y validez frente a sus acusaciones. Ahora, con la verdad al descubierto para que todos la vieran, sentí un levantamiento de pesas de mis hombros. Creo que es hora de que tengamos una discusión franca, dije, con la voz firme a pesar de las emociones agitadas dentro de mí. Thomas, no solo me has estado engañando a mí, sino también a tu propia familia. Es hora de sincerarse y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tomás abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras. Su fachada de confianza pareció desmoronarse ante mis ojos, revelando al hombre vulnerable debajo. Mi suegra, con los ojos brillantes de lágrimas sin derramar, se acercó a mí, su expresión suavizada por la comprensión. Sarah, lo siento mucho. No teníamos idea. No tenía idea, murmuró, con la voz llena de emoción. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud por su reconocimiento. No fue la resolución que esperaba, pero fue un comienzo, un reconocimiento de que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir una mentira. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones cambiaron, las tensiones disminuyeron y, lentamente, una sensación de normalidad regresó a la reunión. Pero debajo de la superficie, sabía que todo había cambiado. La fachada del matrimonio perfecto de Thomas se había hecho añicos, revelando las grietas debajo. En los días y semanas que siguieron, habría conversaciones difíciles, verdades dolorosas y quizás incluso más revelaciones. Pero por ahora, en este momento de claridad y honestidad, me permití respirar aliviada, sabiendo que finalmente había tomado una posición por mí misma y por la vida que merecía. Mientras los murmullos en la habitación se convertían en una tormenta de incredulidad, me paré con una calma que contrastaba marcadamente con el caos que se desarrollaba a mi alrededor. Mi voz cortó el clamor mientras continuaba: supongo que esto podría sorprenderte a ti, Thomas, así como a todos los demás aquí presentes. Pasé la mirada por los rostros conmocionados de sus familiares. Se agarraron las perlas y se ajustaron las gafas, tratando de procesar el drama que se desarrollaba. He soportado mucho desde que declaramos nuestros votos, votos que parecen unirme solo a mí y no a ti, Thomas. Cada fin de semana, cuando adornabas nuestra casa con tu presencia, vivía un matrimonio parcial, una sombra de lo que esperaba. Mi tono era uniforme, pero el peso de mis palabras flotaba pesadamente en el aire. Fue en estos largos silencios entre semana, en los tramos de soledad, que me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Me volví ligeramente hacia Mary, que todavía parecía desconcertada por la realidad que se derrumbaba a su alrededor. Mary, no te culpo. Esto no se trata de ti o de mí. Se trata de un hombre que nos ha fallado a los dos, tejiendo redes de engaño que han atrapado a más que solo a su esposa. Pude sentir la mirada de Thomas, ardiendo con una mezcla de ira y miedo, pero me mantuve firme. Como puedes ver, Thomas, le dije, volviéndome hacia el de frente, la verdad tiene una forma de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente esté enterrada. Y hoy, al parecer, la verdad quiere ser escuchada. Su madre, anteriormente tan vociferante en su defensa, ahora estaba en silencio, su rostro era una máscara de consternación y negación. No puedo creer que mi Thomas hiciera esas cosas, le susurró al pariente que estaba a su lado, pero la convicción desapareció de su voz.
La habitación se sintió cargada, una tormenta de revelación que amenazaba con barrer la casa y limpiarla de las pretensiones bajo las que había operado durante mucho tiempo. Thomas intentó hablar, su voz era una mezcla de desesperación e incredulidad. «Esto es un error, puedo explicarlo todo», tartamudeó, sus ojos saltando alrededor, buscando un aliado en un mar de escépticos. Pero antes de que pudiera construir su defensa, intervino otra voz, el tío John, siempre el pacificador, pero su tono ahora tenía un toque de decepción. «Thomas, ya hemos visto suficiente. Ya hemos oído suficiente. Es hora de que asumas tus acciones y enfrentes las consecuencias como un hombre». Los ojos de la familia se volvieron hacia Tomás, esperando su respuesta, su confesión, cualquier señal de remordimiento. Pero a medida que los segundos se convertían en minutos, quedó dolorosamente claro que Thomas todavía estaba luchando por una ruta de escape de la verdad descubierta. La tensión era palpable, una entidad viviente en la habitación, mientras todos esperábamos lo que vendría después. A medida que se hundía el peso del informe del detective, el silencio descendió sobre la habitación, roto solo por el suave crujido de los papeles mientras mostraba cada documento condenatorio. Las expresiones de Tomás y María se reflejaban entre sí, una mezcla de incredulidad y horror. La evidencia era irrefutable, detallando fechas, lugares y conversaciones íntimas entre ellos que se remontaban a años atrás. Mientras hojeaba las fotos y los mensajes, cada pieza se sentía como una traición, pero había un extraño alivio al dejarla al descubierto. Thomas, con su voz un mero susurro, trató de intervenir. Esto no es lo que parece. No es. Basta, Thomas, le corté bruscamente. Ahora estamos más allá de las excusas. La verdad está aquí, en blanco y negro. Hice un gesto hacia la pila de papeles. Sus noches tardías, los fines de semana fuera, sus llamados viajes de negocios. Todo está aquí. Los familiares, que antes zumbaban con susurros y murmullos, ahora observaban atónitos en silencio. Sus ojos se cruzaron entre Thomas, los periódicos y yo, como si trataran de reconciliar al hombre que conocían con la evidencia de su engaño. Mi suegro, un hombre severo que siempre había sido distante pero respetuoso, finalmente habló. Su voz era fría, desprovista de la calidez que ocasionalmente había visto durante las reuniones familiares. Thomas, no solo has engañado a tu esposa, sino que has deshonrado a nuestra familia. Te criamos mejor que esto. Mi suegra, cuya defensa de Tomás había sido inquebrantable, ahora parecía más pequeña, su energía disminuida por el peso de las acciones de su hijo. Sus ojos, una vez ardientes de indignación, ahora rebosaban lágrimas de traición. A partir de la evidencia, me miró a mí y luego a su hijo, dándose cuenta de que su feroz instinto maternal la había cegado a los defectos de su propio hijo. Mary, la joven atrapada en medio de esta tormenta, parecía perdida. Su confianza anterior se había evaporado, reemplazada por una comprensión naciente de la situación. Miró a Thomas con una mirada que era en parte traición, en parte amanecer de horror, al darse cuenta del alcance de las mentiras que él nos había tejido a los dos. Continué, con la voz firme pero no cruel, quería un matrimonio basado en la confianza y la asociación. Lo que elegiste, Thomas, fue una fachada, una rutina de fin de semana que te permitió vivir una doble vida. No podía dejar que esto continuara una vez que lo supe. No solo por mi bien, sino por el bien de la honestidad. A medida que la gravedad de la situación se asentaba en la habitación, Thomas se quedó paralizado, sin su elocuencia habitual. Sus intentos de mantener una fachada de inocencia fueron inútiles ante la abrumadora evidencia. La familia, una vez tan vibrante y animada durante nuestras reuniones, ahora lo miraba con una mezcla de decepción y enojo. Estaba claro que las cosas nunca volverían a ser lo mismo. La revelación de la infidelidad de Tomás y el engaño calculado habían destrozado no solo nuestro matrimonio, sino la percepción que tenía la familia de él. A medida que la realidad de su doble vida quedó al descubierto, todos en la sala tuvieron que enfrentar el hecho de que la persona que pensaban que conocían era muy diferente de la verdad.
Tras la caótica revelación y la apresurada salida de Thomas, el ambiente en la sala estaba cargado de secuelas de escándalo. Los familiares se pararon o se sentaron en silencio aturdido, procesando el drama que se había desarrollado. Mi suegra, con su voz apenas audible en medio de los murmullos silenciosos, finalmente rompió el silencio, sus palabras teñidas de pesar e incredulidad. Sarah, yo no sé qué decir. La miré, sintiendo una mezcla de reivindicación y tristeza. Está bien, respondí en voz baja, entendiendo que el engaño fue tanto un shock para ella como la confrontación fue necesaria para mí. Sé que esto no es fácil para nadie. Mis ojos recorrieron la habitación, vislumbrando lástima, conmoción e incluso algunos susurros de apoyo entre los familiares de Thomas. Estaba claro que la imagen de la feliz pareja con la que habían sido alimentados estaba destrozada. La verdad, por fea que fuera, me había liberado de una fachada que se había vuelto demasiado dolorosa de mantener. Respirando hondo, me dirigí a la habitación. Gracias a todos por estar aquí hoy. Lamento la escena, pero era algo que ya no podía dejarse en las sombras. Mi voz, firme ahora, tenía una fuerza silenciosa. Creo que es mejor que me vaya ahora. Hubo asentimientos alrededor de la habitación, algunas disculpas murmuradas por haber dudado de mí y expresiones de apoyo que no habían estado allí cuando entré por primera vez. Mi madre, que había estado a mi lado disfrazada de una de las sirvientas, me dio una pequeña sonrisa alentadora mientras nos preparábamos para irnos. Salimos de la casa, dejando atrás la maraña de mentiras y engaños. En los días siguientes, solicité el divorcio. Fue una sensación extraña llenar esos papeles. A pesar de la corta duración de nuestro matrimonio, la prueba se sintió como si hubiera durado toda la vida. El apartamento que habíamos compartido ya no era un hogar, sino un recordatorio del engaño. Afortunadamente, la transición fue más fluida de lo que había anticipado. Tomás se había ido sin pelear, abrumado por su propio engaño y las consecuencias que siguieron. Cuando volví a la soltería, la sensación de alivio era palpable. La etiqueta de divorciado parecía intrascendente en comparación con la libertad que recuperé. Mi regreso a la fuerza laboral fue un soplo de aire fresco. Me reincorporé a la empresa de administración de condominios donde había trabajado antes y la rutina familiar, los desafíos diarios, me vigorizaban. Trabajando de nuevo, interactuando con colegas y clientes, me sentí parte del mundo una vez más, un marcado contraste con el aislamiento de mi vida matrimonial. Afirmó mi determinación, si alguna vez volviera a considerar el matrimonio, tendría que ser en términos diferentes, con una pareja que respetara y valorara mi independencia tanto como la suya. Mientras tanto, la situación de Thomas se había vuelto precaria. Su imprudencia financiera con Mary, junto con las consecuencias de nuestra confrontación pública, lo dejaron en una situación desesperada. Sin el apoyo de sus familiares, que estaban desilusionados y no estaban dispuestos a ayudarlo más, había recurrido a solicitar un préstamo bancario. Las perspectivas de su matrimonio planeado parecían sombrías, con ambos padres abogando por la estabilidad financiera antes de que pudieran sonar las campanas de boda. Sentado en mi renovada soltería, los problemas de Thomas parecían distantes, casi como si pertenecieran a la vida de otra persona. El contraste entre mi nueva satisfacción en el trabajo y sus continuas luchas fue marcado. Encontré paz en mi vida diaria, contenta con el trabajo que hacía y las relaciones que fomentaba, liberada de las sombras del engaño que alguna vez se habían hecho tan grandes.